Sí, ahora sí vamos a entrar a lo que es el control formal de parte de los abogados defensores. ¿Alguna observación? En primer orden, si han presentaron su escrito dentro de los 10 días de correo traslado a la acusación. ¿Quién empieza primero? Sí, doctor. Muchas gracias, señor magistrado. Hemos formulado dentro del plazo de los 10 días una observación muy precisa a la acusación del Ministerio Público. Concretamente, señor juez, la acusación del señor fiscal no cumple con las exigencias y el requisito objetivo de la acusación expuesto en el artículo 349, inciso 1, literal B, del Código Procesal Penal. En concreto, cuando establece que uno de los requisitos de validez objetivos de la acusación es que contenga una relación clara y precisa del hecho atribuido. Señor juez, mi exposición simplemente abordará 2 puntos. En primer lugar, ¿qué es lo que significa esta previsión legal de relación clara y precisa del hecho atribuido? Y en segundo lugar, ¿por qué la acusación contra mi patrocinado Jorge Villarreal Ruiz no cumple con esas exigencias? En relación con el primer punto, señor juez, debo manifestar que la Corte Suprema se ha pronunciado ampliamente sobre los contenidos y las exigencias del principio de imputación necesaria o suficiente. Lo ha establecido desde el Acuerdo Plenario 6-2009, lo ha repetido en el Acuerdo Plenario 2-2012, lo ha reforzado en el precedente vinculante al recurso de nulidad 956-2011 de Ucayali, y también lo ha señalado últimamente, señor juez, en el cuaderno de extradición activa 11-2015. Son 4 decisiones en donde la Corte Suprema deja muy claro que el principio de imputación necesaria o suficiente es una manifestación del derecho de defensa procesal. Voy a referirme, señor juez, respecto de esta primera parte, de qué es lo que ha dicho la Corte Suprema en cada acuerdo plenario. En el Acuerdo Plenario 6-2009, en el Fundamento Jurídico 7, señor juez, la Corte Suprema señalaba: la acusación debe describir de modo preciso, concreto y claro los hechos atribuidos al imputado. Se exige, no es una alternativa que tenga la Fiscalía, es una obligación, se exige una relación circunstanciada, temporal y espacial de las acciones u omisiones dolosas o culposas penadas por ley que han de constituir el objeto del juicio oral. Fundamento Jurídico 7 del Acuerdo Plenario 6-2009, señor juez. Luego, precisando, en el Acuerdo Plenario 2-2012, en el Fundamento Jurídico 10, la Corte Suprema ha complementado que la acusación y la imputación debe tener un mínimo nivel de detalle que permita al imputado saber el suceso histórico que se le atribuye y la forma y circunstancias en que éste tuvo lugar. Adicionalmente, señor juez, en el precedente vinculante recurso de nulidad 956-2011, concretamente nos referimos a la página 17 de este precedente vinculante, en donde la Corte Suprema ha establecido nuevamente la obligación del Ministerio Público de que la imputación, o sea, la presentación de los cargos, sea puntual y exhaustiva. No es suficiente, ha dicho la Corte Suprema, señor juez, la simple enunciación de los supuestos de hechos contenidos en la norma penal, sino que además, como usted bien lo ha advertido, debe tener su correlato fáctico concreto, debidamente diferenciado y limitado respecto de cada uno de los encausados, en casos donde hay pluralidad de acusados como el presente, señor juez. Y concluyo, en el reciente caso de Martín Belaún del Ocio, cuaderno de extradición activa 11-2015, la Corte Suprema ha dicho, en la página 4, párrafo 2.3, al momento de imputar un hecho punible a cualquier ciudadano, el fiscal
tiene que establecer claramente el inicio y la culminación del evento delictivo imputado. Entonces, señor juez, en conclusión, la Corte Suprema ha dicho que lo que prescribe el artículo 349, inciso 1, literal B, respecto de la relación clara y precisa del hecho atribuido, no es otra cosa que el principio de derecho de imputación necesaria y suficiente, que reclama, primero, determinar cuándo inicia el delito, cuándo termina. En segundo lugar, cuando hay pluralidad de acusados, como este caso, señor juez, tiene que diferenciarse, tiene que precisarse cuál es el aporte de cada uno de los acusados. En tercer lugar, señor juez, la imputación necesaria reclama que no basta con enunciar simplemente los hechos que están contenidos en el tipo penal, sino que tiene que tener un correlato en la práctica y en la vida real. Y en cuarto y último lugar, señor juez, la imputación necesaria reclama que la imputación tiene que ser circunstanciada. Circunstanciada en tiempo, circunstanciada en modo, circunstanciada en lugar. A partir de estas exigencias, señor juez, le voy a demostrar a usted que el fiscal no ha cumplido con las garantías de la imputación necesaria en este caso. ¿Qué es lo que atribuye la Fiscalía a Jorge Villarreal Ruiz en su condición de gerente general de transporte urbano de la Municipalidad Provincial del Callao? Me remito a la página 59 del requerimiento acusatorio, donde la Fiscalía le atribuye a mi representado que dice su participación en los hechos en calidad de cómplice primario del delito de malversación de fondos, pues tenía la responsabilidad de velar por su normal ejecución, evaluación y supervisión, habiendo facilitado el desvío de los fondos públicos para la adquisición de bienes y servicios no contemplados en el convenio y la transferencia de fondos a otras cuentas propias de la municipalidad. En primer lugar, señor juez, la Fiscalía dice: Jorge Villarreal es cómplice porque facilitó el desvío de los fondos públicos para la adquisición de bienes y servicios y para transferencia de otros fondos. ¿En qué consiste esa facilitación, señor juez? ¿Facilitó? ¿Cómo? ¿Desde cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Por qué? La Fiscalía tendría que precisarlo y no lo ha hecho, señor juez. Simplemente dice facilitó. Claro, ¿y de dónde toma la facilitación? Del tipo penal de complicidad que le atribuye a mi patrocinado. Claro, el cómplice es el que facilita la ejecución del delito. La complicidad es una extensión del tipo penal del autor. Facilita sí, pero ¿cómo? No basta con enunciar los hechos del tipo penal de participación delictiva, señor juez. Debe haber un correlato en la vida real. Se supone que estamos en etapa intermedia. Ya ha habido bastante tiempo de investigación preparatoria. Si es que la Fiscalía ha acusado es porque tiene suficientes elementos de convicción y porque puede establecer una imputación concreta y no gaseosa como decir facilitó. Luego, señor juez, la Fiscalía dice que esa facilitación de mi patrocinado, ¿no?, generó un incumplimiento de sus deberes funcionales previstos en la directiva número 003/2005 que nos ha leído muy detalladamente el señor fiscal. Ya leí un conjunto de puntos, pero como usted bien lo advirtió también, juez, no se trata acá de venir y leer qué cosa dice la directiva, sino por qué lo incumplió en el caso concreto. ¿Qué parte de la directiva se incumplió? ¿Toda? ¿Toda la directiva? ¿La mitad? ¿Una disposición? ¿Dos? En el caso concreto, ¿qué no hizo Jorge Villarreal? No lo ha precisado tampoco, señor juez. Y luego, y esto de verdad es el punto que me llama más la atención, señor juez, y debe ser necesariamente devuelta la acusación por esto. Primero, la imputación es porque Jorge Villarreal no supervisó, dice, adecuadamente el cumplimiento del convenio. Pero luego cambia la imputación porque termina diciendo, en la propia página 59 de la acusación, que se incumplen los deberes
Dice, como funcionario encargado de llevar a cabo la supervisión del convenio, habiendo tenido la obligación de exhortar a las gerencias generales involucradas el fiel cumplimiento de las disposiciones establecidas contractualmente en el marco de sus atribuciones, habiendo infringido por omisión sus deberes de supervisión y evaluación del referido convenio interinstitucional. O sea, primero dice, no supervisó, luego cambia y dice, no exhortó. En primer lugar, señor juez, tendría que haber establecido de dónde nace ese deber extrapenal de exhortar a los demás funcionarios. ¿Y cómo se exhorta? ¿Vía oral? ¿Vía escrita? ¿Cómo se exhorta? ¿Cuál es la norma que dice Villarreal debía haber exhortado y no lo hizo? ¿O debió haber exhortado así y no lo hizo? ¿Lo precisa el fiscal? Nunca, señor juez. Nunca en ninguna página de su acusación. Y ahora, dice, hay una comisión por omisión, o sea, una omisión impropia. Nos viene a decir ahora que hay una omisión impropia de parte de mi patrocinado. Lo que dice el Acuerdo Penal de 2009 es que hay que tener cuidado porque el control de acusación sirve para evitar acusaciones sorpresivas. Si quería el fiscal haber trabajado la figura de la omisión impropia, ha tenido bastante tiempo para hacerlo. Nunca lo ha hecho. Ahora nos dice omisión impropia. E incluso si quisiera trabajarlo, faltan elementos, porque no ha construido cuál es la posición de garante. ¿De dónde nace la posición de garante? Señor juez, en resumen, la Fiscalía contra Jorge Villarreal Ruiz ha presentado una imputación vaga, una imputación genérica, una imputación imprecisa que no nos permite, señor juez, realizar una defensa adecuada de los derechos de mis patrocinados. Ya lo ha dicho el profesor, a quien yo considero quien mejor ha trabajado la imputación necesaria en el Perú, el profesor y señor juez de la Sala Penal Nacional, Celis Mendoza Ayma. Si es que, señor juez, no se hace un adecuado control de la imputación concreta en la audiencia preliminar de la etapa intermedia, vamos a ir a juicio a discutir prejuicios, impresiones, sospechas de la Fiscalía, pero no a discutir lo que se debe discutir, proposiciones fácticas que tienen correspondencia perfecta con los elementos del tipo penal. Dicho esto, señor juez, solicito que devuelva la acusación a efectos de que precise las generalidades, abstracciones y vaguedades de la acusación contra mi patrocinado Jorge Villarreal Ruiz. Gracias. ¿Alguna otra observación? ¿De carácter formal ninguna? Señor juez, quisiera uno por uno resolver. Perfecto. ¿Qué es lo que tiene que decir sobre lo que ha manifestado el abogado del señor Villarreal Ruiz? En primer lugar, quiero señalar que el Ministerio Público, en el relato fáctico que realiza en la acusación, ha precisado detalladamente cuáles son los hechos atribuidos a cada uno de los procesados. En el caso del procesado Villarreal Ruiz, en la página 35, en hechos atribuidos a cada uno de los procesados, se ha establecido taxativamente cuáles son las normas que considera el Ministerio Público ha incumplido el referido procesado. Estamos hablando de la Directiva 003-2005, referida a normas para la supervisión general de contratos y convenios relacionados a la administración de tránsito y transporte que ha suscrito el municipio del Callao, en la que el artículo 5.1 establece la Municipalidad Provincial de Callao, a través de la Gerencia General de Transporte Urbano, es la encargada de llevar a cabo la supervisión general de todos los convenios suscritos entre el municipio relacionados con el transporte público y transporte privado, ¿no? Asimismo, se ha precisado que el artículo 5.2 establece que el gerente general de transporte urbano, en el marco de sus funciones establecidas en virtud de la resolución de alcaldía 000175, actuará en calidad de coordinador con las otras gerencias de la corporación comprendidas en los contratos y convenios específicos. Asimismo, el artículo 6.1
establece el deber de supervisar del gerente de transporte urbano el cumplimiento de los contratos y convenios en materia de administración. Igualmente, el artículo 6.7 del la referida directiva establece que evaluará en forma permanente los contratos y convenios en función al nivel de cumplimiento de sus obligaciones contraídas. Igualmente, se ha precisado taxativamente que el artículo 6.1.8, como producto del desarrollo de la supervisión, adoptará las acciones correctivas en el marco de sus atribuciones. Señor magistrado, en la misma acusación está previsto las normas infringidas por el procesado Villarroel Ruiz. Igualmente considero, señor magistrado, que acá existe una unidad de imputación. Se le está incriminando al señor Villarroel Ruiz de la calidad de cómplice primario el delito imputado. Acá el autor es el señor Córdoba, Salvador Castañeda Córdoba. En ese sentido, los elementos de convicción que se han precisado para todos los imputados también le corresponden al procesado Villarroel Ruiz, ¿no? En ese sentido considero, señor magistrado, que la comisión por omisión que ha desarrollado la Fiscalía, o que el señor abogado dice que aún en esta audiencia se está precisando, él ha tenido la responsabilidad de velar por la normal ejecución y evaluación y supervisión del convenio. Sin embargo, en ningún momento ha existido algún informe, algún documento que haya elaborado el procesado Villarroel Ruiz sobre la supervisión del referido convenio institucional. Por eso hemos señalado nosotros que él ha incumplido su deber funcional previsto en las normas antes citadas. Nosotros consideramos que no supervisó ni exhortó a las demás gerencias o gerencias que den fiel cumplimiento a lo señalado taxativamente en el convenio interinstitucional. Por eso, señor magistrado, considero que las alegaciones efectuadas por el abogado acá deben ser desestimadas, debido a que están taxativamente precisadas en nuestra acusación. Ya, el abogado ha señalado, entre otros fundamentos, cómo habría realizado la conducta imputada y en qué norma está la obligación de exhortar. Como ya lo he señalado precedentemente, está en la directiva 003-2015 GGTU. Y taxativamente está precisado nuestra acusación en la página 35. ¿Qué directiva es? 003-2015-GGTU. 2015, los No, hechos... 2005, Ah. 2005, perdón. Bien. El deber de supervisión como coordinador está previsto, como lo he manifestado, en el punto 6.1 de la referida, 6.11 de la referida directiva, que establece que el coordinador supervisará el cumplimiento de los contratos y convenios en materia de administración de tránsito y transporte. Evaluará en forma permanente igualmente los contratos y convenios con la finalidad del fiel cumplimiento de los mismos, ¿no? Lo que no ha sucedido en el presente caso. No supervisó la ejecución ni del exhortó convenio. a la demás dependencias para que cumplan con el referido convenio. También hizo una observación a que usted en esta audiencia argumentó que habría incurrido en un delito de omisión impropia. ¿Persiste en lo mismo? Sí, es parte de la imputación que estábamos esbozando ahorita el Ministerio Público. Ha indicado también el abogado que la aludida omisión impropia no estaba en su requerimiento escrito. No se ha desarrollado efectivamente como alega el abogado, pero justamente estamos en esta audiencia para velar por las observaciones, ¿no? A ver, terminó su intervención entonces. Sobre eso, señor abogado. Sí, señor juez. Me llama sorpresa lo que dice el fiscal. No sé si he escuchado bien. Dice, no se ha desarrollado la omisión impropia.
y estamos en la audiencia para subsanar observaciones. Perdón, señor juez, pero el momento ya pasó. Yo estoy anotando que no se puede desarrollar omisión impropia ahora, porque eso contravendría el principio de evitar sorpresas en la acusación plasmado ya en el acuerdo plenario 6/2009, fundamento jurídico 7. Ahora ya no se puede. Se pudo haber hecho antes, ahora ya no, señor juez. Segundo, el fiscal dice, unidad del título de imputación, cómplice Villarreal, autor Salvador Castañeda, todos los elementos de convicción le corresponden a todos. Yo en ningún momento he discutido elemento de convicción. La discusión sobre la fuerza, sobre la validez de los elementos de convicción se hará en el control sustancial, no ahora. En tercer lugar, señor juez, imputar no es citar la directiva 3/2005, que por cierto, en ninguna parte de la directiva que citan en la página 35 de la acusación, dice el deber de exhortar. Cuidado, señor juez, nunca habla de un deber de exhortar, nunca. Así que no hay que sorprenderlo a usted, señor juez, diciendo, ahí está el deber de exhortar, explícitamente. Porque cuando se habla de imputar, señor juez, creo que he sido lo suficientemente claro cuando he citado la jurisprudencia de la Corte Suprema. Imputar no es hacer cualquier cosa, no es hacer una afirmación vaga, genérica, caprichosa del Ministerio Público. La imputación es porque el Ministerio Público, luego de la investigación preparatoria, dice, muy bien, estoy seguro, estoy convencido de que Jorge Villarreal tuvo una conducta típica antijurídica y culpable. Y voy a atribuirle un hecho concreto, un acontecimiento de su vida singular, circunstanciado. Tendría que haber precisado cuándo y hasta cuándo se cometió el delito. No lo ha hecho, tampoco me ha contestado. Entiendo que está aceptando mis argumentos. Y en cuarto y último lugar, señor juez, imputar no es citar la directiva. Imputar es decir qué debió haber hecho Jorge Villarreal y qué no hizo. Sobre eso no he escuchado nada, señor juez. Gracias. ¿Réplica? Sí. Debo señalar, señor magistrado, que la imputación acá contra el procesado Villarroel Ruiz está señalada en la directiva 003/2005, antes expuesta. Tiene el deber de supervisión general, señala la norma, ¿no? Y el cumplimiento, conjuntamente con las demás gerencias y unidades orgánicas, velarán por el cumplimiento de los convenios suscritos por la Municipalidad Provincial del Callao. En ese sentido, ese es el deber que tiene el señor Villarreal, supervisar. Y acá el señor abogado, en realidad, no me ha dicho si su patrocinado supervisó o no. No sabemos si ha supervisado o no el convenio. No tenemos ningún documento en la información que nos ha remitido el municipio del Callao donde se advierta que el señor Villarreal Ruiz ha actuado conforme a su deber funcional. En ese sentido considero igualmente respecto de las fechas, están detalladas en la misma acusación fiscal. Estamos hablando de incumplimiento de deberes desde el año 2007 al 2010, detalladas taxativamente con fechas que no voy a redundar ahorita en la acusación, pero están detalladas en nuestra acusación escrita. Por eso considero, señor magistrado, que sí está debidamente detallada la imputación contra el procesado Villarreal Ruiz. Señor juez, muy brevemente. Sí, medio minuto. Me sorprende la dicotomía del Ministerio Público, porque cuando se trata de querer leer 60 comprobantes de pago, ahí sí quiere entrar al detalle, ahí sí quiere ser preciso, pero cuando se trata de imputar el hecho, que es lo más importante porque es lo que va a ser objeto de debate en juicio, no quiere redundar. Y luego, señor juez, es que la imputación, incluso de la directiva 03/2005, es demasiado abierta, es demasiado abstracta. ¿Supervisar? ¿Qué cosa es supervisar para la Fiscalía? ¿Qué debió haber hecho y qué no hizo Jorge Villarreal? Decir supervisar es un cajón desastre, señor juez. Estamos en esta audiencia justamente para que usted module y diga, muy bien, ¿cuáles son sus proposiciones fácticas, señor fiscal? ¿Qué es lo que contradice la defensa? Muy bien, definamos, estas son las proposiciones fácticas, eso se discute en juicio. Porque si en juicio vamos a ir a discutir que supervisó, no supervisó, ¿qué cosa es supervisar?
tendría que hacer proposiciones fácticas claras, concretas y que tengan relación con un elemento del tipo penal, uno por uno, de la malversación de fondos. Por esa razón, señor juez, solicito nuevamente se devuelva la acusación a efectos de que se cumplan con las exigencias de la imputación necesaria. Gracias. Siendo las 12:20 de la mañana, de la tarde ya, se reinicia la audiencia de control y acusación de la causa penal 3857-2013, cuaderno 63. Habíamos hecho un receso para efecto de resolver las observaciones en el marco del control formal al requerimiento acusatorio por parte de la defensa técnica de todos los acusados. En ese sentido, vamos a emitir la resolución número 5 en los términos siguientes. La Perla Callao, 26 de mayo del 2015. Vistos y oídos en audiencia pública las observaciones planteadas por la defensa técnica de los acusados y habiéndose esgrimido en la resolución anteriormente citada, en los fundamentos de la presente resolución, que por parte de la Fiscalía no se ha hecho un análisis adecuado de los hechos expuestos, por lo tanto evidenciándose pues una necesidad de un nuevo análisis con las observaciones hechas por los abogados defensores en esta audiencia. Se dispone devolver el requerimiento acusatorio al representante del Ministerio Público para que efectúe un nuevo análisis de los hechos expuestos